Damos gracias al Señor primeramente por el privilegio que nos permite de poder compartir un momento esta palabra del Señor. También damos gracias al apóstol Raúl por invitarnos a este congreso de la palabra que definitivamente contribuye día en día a la edificación constante de la iglesia, donde los temas a exponer van a llevar riqueza, manifestaciones hermosas, fundamentos, exhortaciones, edificaciones, consolaciones que van a traer a la iglesia un vigor, una fuerza nueva y algo a lo que inspira la esperanza gloriosa de la venida en el arrebatamiento de la iglesia y la parucía del Señor. El Evangelio nos enseña cosas grandes y maravillosas cada día. Y dentro de ellas está una enseñanza en el cambio del pensamiento, para llevarnos a un cambio de actitud, y que en ese aspecto se va transformando la forma de ser de una persona. Cuando vamos a los fundamentos elementales del Evangelio que nos llevan al arrepentimiento, que nos llevan a la conversión, vamos a encontrarnos que a lo que está conduciendo la palabra es a un cambio de pensamiento, que es la metanoia, y luego una conversión, que es el cambio de actitud. Y dentro de esos fundamentos, la palabra nos va enseñando cada día los procesos sobre los cuales se camina, se avanza para ir descubriendo el crecimiento y el desarrollo del cristiano en todas sus áreas, cuidando su cuerpo, cuidando su alma, cuidando lo del espíritu y recibiendo esa instrucción gloriosa en la cual la palabra establece lo que debe ser cada uno. Una de las funciones hermosas de la iglesia es la exhortación, porque vemos que el Evangelio no es una imposición, el Evangelio no es una función dictatorial, no es una esclavizante para agarrar a las personas y decirle esto tiene que pensar, no, sino es una condición expositiva en la que la verdad se hace florecer y se expone a manera que vaya cambiando ese pensamiento, esa actitud y vaya descubriendo las nuevas dimensiones cada cristiano a la que está siendo llamado. Si bien es cierto que la palabra nos edifica, también el Espíritu trae a nosotros una serie de edificaciones y dentro de ellas está el don de la profecía. El don de la profecía trae a nuestras vidas, por ejemplo, una consolación para los que están tristes, una edificación para darles fundamentos a las personas, pero igualmente las exhortaciones que trae para sí un momento en el que lleva ese pensamiento, lleva esa palabra al pensamiento, al corazón, y esa exhortación empieza a cumplir su función con la palabra de atraer a la persona y llevarlo de nuevo a lo que debe pensar y actuar según la palabra. La exhortación se define como atraer al propósito, hacer volver a lo que se había iniciado. La exhortación es quitar el acomodamiento y traer un cambio de pensamiento y una dinámica que cambie actitudes y se alcancen procesos. La exhortación es algo que la iglesia hace constantemente y que esa exhortación en la exposición de la palabra va llegando al pensamiento, va llegando al corazón, cada quien captura su porción y va llevando a cabo un trabajo en el cual quizá es necesario porque tiene alguna falsa realidad percibida, la desinformación que llegó a su corazón lo hizo débil en su fundamento, tal vez el hecho mismo de no creer en un asunto no le permite alcanzar la estatura de fe o de crecer o de permanecer en algo. En ese aspecto, este congreso de la palabra trae muchos fundamentos que van a llevar a cabo esas exhortaciones. Por eso yo quisiera hablarles sobre las exhortaciones.
La exhortación no es regañar a nadie, la exhortación no es imponer un pensamiento, la exhortación no es reclamarle a las personas por qué no permanecen en un mismo nivel espiritual. No, de ninguna manera es eso. Porque lo que se pretende en la exhortación es hacer reflexionar. Lo que se pretende en la exhortación es llevar un proceso de interiorización de la palabra para que en el proceso reflexivo se pueda cambiar el pensamiento y la actitud. El Evangelio trae como por sí mismo la función de cambiar el pensamiento de la persona, de cambiar la actitud de las personas, de sacarlos de ambientes distintos, de las tinieblas a la luz. En función, el Evangelio trae cosas maravillosas, aparte de las grandes y hermosas promesas, aparte de la salvación tan grande que nos pone al alcance por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nos pone al alcance el poder de Dios para hacer ese proceso de cambio de pensamiento y de actitud. Pero la exhortación es algo que la iglesia debe aprender a hacer, porque el Señor Jesús, me encanta un pasaje en el que el Señor Jesús exhorta a sus discípulos, y por ejemplo allá en el Evangelio de Lucas, en una de las exhortaciones más inspiradoras que todo es inspirador en la palabra del Señor, pero a mí en cuanto a este tema me interesó y me encantó mucho la forma en que el Señor Jesús aborda a sus discípulos para atraerlos al propósito, para hacerlos volver a la realidad, para mostrarles que lo que estaba en su pensamiento no era lo correcto, para mostrarles que las decisiones que estaban tomando eran equivocadas. Ahí en esa forma tan hábil, tan sabia, tan dulce, que lleva el Señor a sus discípulos a tener una reflexión profunda, pero están recibiendo una exhortación, y es con respecto a la resurrección del Señor. Dice que las mujeres temprano, eso está allá en el Evangelio de Lucas en el capítulo 24, sobre eso vamos a platicar un poquito para empezar. Pero el primer día de la semana dice que las mujeres fueron a ver al sepulcro para ver si podían embalsamar al Señor y llevarle las especies aromáticas que habían preparado, pero encontraron que la piedra del sepulcro estaba movida y y cuando entraron no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y estando ellas como confundidas, perplejas, de pronto se pusieron junto a ellas dos varones, dice, de vestiduras resplandecientes, y estando ellas atemorizadas, imagínense esa escena, esa condición de estas mujeres, pusieron su rostro en tierra y le dijeron: ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? Si el que había anunciado la vida después de la muerte del cuerpo era el Señor Jesús. No está aquí, le dijeron, Él no está aquí, Él ya ha resucitado. Acuérdense de lo que les dijo cuando estaba aún con ustedes allá en Galilea. Y esto es importante que lo vayamos entendiendo, porque mire cómo estas mujeres fueron, porque querían saber, querían ir a ungir al Señor. Esa era su perspectiva, ir a ungir al Señor, porque no habían tenido espacio en el día para poder llegar, porque el tercer día era el Shabbat de la semana y no habían podido llegar. Entonces ellas se acordaron de las palabras que el Señor les había dicho y se regresaron del sepulcro y fueron a anunciar a los 11 discípulos, a los 11 apóstoles y a todos los demás que el Señor no estaba en la tumba, que había resucitado. Y entre ellas iba María Magdalena, iba Juana y María, la madre de Jacobo, y también las demás mujeres, dice la palabra, con ellas
referían estas cosas o le contaban estas cosas a los apóstoles. ¿Y sabe cuál era la percepción que tenían ellos en ese momento? Ellos dicen que a estas palabras les parecieron como disparates y no las creyeron. Y no las creyeron, pero Pedro se levantó, fue corriendo al sepulcro, inclinándose para mirar dentro, vio solo las envolturas de lino y que se fue a su casa maravillado de lo que había acontecido. Sin embargo, en la medida que nosotros vemos esta realidad que están enfrentando sus discípulos, les estaba llevando a tener muchos pensamientos, muchas decisiones, en algunos casos buenas y en otras porque esperaban, que iban a esperar, otros iban a decidir. Pero fíjese qué impresionante es, porque luego que a ellos les pareció un disparate, se quedó todo ese espacio, pero dos discípulos eran razonable que empezaran a tomar camino. Dice la palabra en el 24:13 de Lucas, que aquí, en aquel mismo día, dos de ellos, o sea, dos discípulos, iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y conversaban entre sí acerca de todas las cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras conversaban, discutían, Jesús mismo, ya resucitado, se acercó y caminaba con ellos. Mire, aquí empieza un trabajo que el Señor había iniciado con ellos, porque en alguna medida tenía que consolidarlos, porque se les había mostrado en la forma natural, en la vida de esta naturaleza, y les quería mostrar la dimensión de la nueva vida a la que los está llamando como sus discípulos. Y aquí esto es lo que me llamó mucho la atención, porque en alguna medida era razonable que el Señor quisiera continuar con su trabajo, pero también para ellos como discípulos, razonable que quisieran huir, porque se había creado un ambiente violento y contra los cristianos una persecución, y ellos dijeron, bueno, mejor salgamos luego y vamos. Pero viene el Señor y dice que se puso a caminar con ellos. Y aquí empieza un proceso de la exhortación que yo le quiero compartir. Era razonable, como le dije, pero los otros apóstoles estaban escondidos, el ambiente estaba tenso, estaba cargado de dudas, de miedos, de inseguridad. Usted se imagina qué platicarían. No sé si se estarían en la plática ayudando y fortaleciendo mutuamente, si estaban platicando cosas espirituales o no espirituales. Pero por lo que leemos, no iban platicando eso, sino que Jesús, cuando oye la plática, se va con ellos y les comenzó a platicar también a ellos, y les dijo, mire, esto me llamó la atención, porque ponerse a platicar con ellos y oírlos, y luego, ¿qué es lo que Jesús hace con estos dos hombres que van camino a Emaús? ¿No los comenzó a reprender por su cobardía? ¿No les dijo, hijos del diablo, ingratos, ni en vano fui a la cruz y ustedes ni creyeron? No, fíjese qué amor, porque tampoco los paró en seco y les dijo, miren, ustedes qué están pensando, no reflexionan en lo que se les enseñó, no se les dijo pues que tendría que ir el Hijo del Hombre a la cruz, entregado en manos de los ancianos y los sacerdotes, y que lo iban a matar, pero que yo les dije que iba a resucitar al tercer día. No se puso a reclamarle nada a ellos en ese momento, solo se puso al lado, se fue caminando al mismo nivel de los dos discípulos para comprenderlos, para darles confianza y simplemente caminar con ellos. La iglesia tiene que aprender, todo cristiano tiene que aprender a caminar con los discípulos, porque algunos tienen miedos, otros tienen incertidumbres, otros tienen quizá
angustias, inseguridad, quizás son faltos de fe, no tienen convicciones, y la iglesia tiene que aprender a transmitir las exhortaciones. Y aquí en esta exhortación del Señor Jesús me encanta porque dice que los ojos de los discípulos estaban vedados para que no le reconocieran, según 24:16 de Lucas, hasta el verso 18, dice, y ellos le dijeron, ¿qué discusiones? Mire cómo les dice él les dijo, dice, ¿qué discusiones son estas que tienen entre ustedes mientras van andando? Y ellos se detuvieron. Mire, este es algo interesante, porque tremendamente ellos se detuvieron con semblante triste. ¿Qué ha de haber sentido el Señor? Que estaban tristes por él. Le ha de haber conmovido su corazón. Le ha de haber conmovido el corazón de que estuvieran tristes por él, y que Cleofas le dijo, ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? ¿Qué hizo Jesús después de comenzar a andar con ellos? Comenzó a indagar en sus mentes y en sus corazones. ¿Qué tenían en su mente? ¿Qué tenían en su corazón? Para exhortar a las personas, al cristiano, al discípulo, a los que conocen y a los que no conocen al Señor, es importante descubrir qué necesidades hay en el corazón, qué necesidades hay en su alma, qué pensamientos tiene a manera de poder seguir un proceso de atracción. Ya los había atraído, ya habían creído en Jesús, ya los habían definido, pero ahora ellos estaban pasando una incertidumbre, un miedo, una persecución, una inseguridad, un ambiente no muy agradable, pero en ese momento que van huyendo para Emaús, ahora se encuentran con el Señor Jesús, y el Señor Jesús no los reprende, sino que les dice, bueno, ¿y qué cosas pasaron pues? Dice. Entonces le dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, lo referente a Jesús de Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes le entregaron a sentencia de muerte y le crucificaron. Ellos tenían la percepción del sacrificio de Jesús allá en la cruz. Pero el Señor sigue con el proceso de la individualización de la exhortación. Y esto es importante, interesante, porque ¿cómo podemos darnos cuenta que Jesús quería conocer el corazón de ellos? A través de esta palabra, porque ¿qué pasó pues? Y ellos le exponen una realidad. Jesús sabía que ellos habían llegado a una conclusión falsa, pero pero miren, no los condenó, sino que los aceptó como personas valiosas, aún cuando tenían ideas erróneas, ideas incorrectas de la realidad de lo que es Jesús y de lo que había pasado y lo que estaba pasando. Aunque tenían ideas incorrectas, Él permanece considerándolos como personas valiosas. Por eso es importante que la iglesia contextualice que el cristiano no es un producto terminado. Es muy común que tratemos a otros como que si ya tuvieran hechos perfectos todos sus procesos, o que ya no necesitan más, ¿verdad? Porque se venden bien con que yo hago esto, yo conozco esto, o emocionalmente evidencian que tienen estabilidad. Pero el Señor aquí está profundizando para poderlos exhortar verdaderamente. Todo cristiano es una obra que está en proceso de perfeccionamiento. Insisto, no es una obra terminada. Por eso las exhortaciones son necesarias, y nuestro proceso de
terminará el día en que sea la parucía del Señor Jesús, aún el día de la santificación. Por eso Tesalonicenses dice que de manera importante, dice que el mismo Dios de paso los santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea hallado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y eso está sucediendo en ese momento. Hasta entonces, como seguidores de Cristo, nosotros también tenemos la responsabilidad de aceptar a los demás, aunque no piensen, aunque no actúen como nosotros. Y esa es una exhortación que le está dando el Señor Jesús, a manera que nosotros aprendamos también a valorar a nuestros hermanos como cristianos en proceso y que necesitan ser edificados constantemente, a manera que podamos consolidarles los fundamentos necesarios que van a llevarlos a cambios de pensamiento y cambios de actitud, y poder seguir avanzando en esa bendición tan maravillosa. Hay algunas veces que oímos pensamientos que no compartimos, pero respetamos, pero debemos enseñar conforme la palabra. El hecho es ver a la persona, ver al hermano, ver a la hermana, si te defraudó, si te engañó, te traicionó. Es un producto no terminado todavía en el Señor, y que necesita una exhortación para poder transformar su mente y su corazón, y el maduro aceptar la responsabilidad de tolerar y de contribuir en la formación de su hermano o de su hermana. El Señor está buscando la manera de tener el diagnóstico, aunque lo sabía, pero quería que ellos le expusieran. ¿Qué pasó pues? ¿Qué pasó? No podemos exhortar si no sabemos qué hay en la mente de la gente. No podemos exhortar si no sabemos qué hay en su corazón. Por eso pregunta, ¿qué pasó? ¿En qué etapa se encuentran estas personas? Para poderlos exhortar y hacerlos volver al propósito. Conforme van avanzando, la indagación de Jesús sirve para detectar no solamente un estado emocional. Mire, ¿por qué? Porque se detuvieron, dice, y con rostros tristes, con semblante triste. Así narra la Biblia, que con semblante triste le dijeron lo que estaba pasando. Entonces, ahora les descubre también la profundidad de sus convicciones. ¿Cuáles eran sus expectativas? ¿Cuáles eran sus intereses? Él empieza a profundizar para poderlos exhortar. Y dice, pero nosotros, dice, esperábamos, Lucas 24, 21 al 24, nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Pero además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro, y al no hallar el cuerpo, vinieron diciendo también que habían visto a la aparición de ángeles que decían que él vivía. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro. Recuerda que le leí lo de Pedro, que había salido corriendo para el sepulcro, y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces aquí el Señor está profundizando en su estado emocional, está profundizando en sus expectativas, porque le está diciendo, nosotros teníamos la esperanza. Una de las cosas que más daño causa a los seres humanos son las expectativas, lo que espera en algún momento. Muchas de las pláticas que se pueden oír en medio de la congregación, o entre hermanos, muchas veces es por las expectativas que no se llenaron, no encontraron satisfactores. Cuando un hermano, una hermana, un hombre, una mujer van a recibir a Cristo, a la iglesia, tal vez llevan una serie de expectativas,
y que en esos pensamientos, esas preconcepciones, esas metas que tienen para poder alcanzar dentro de la iglesia, quizás se ven frustradas en algún momento y tal vez van a oír: yo esperaba que me atendieran, yo esperaba que me dieran amor, yo esperaba que fuera diferente, porque en el mundo me ha ido difícil, he tenido luchas, he tenido pruebas, he tenido dificultades y no fue así. Quizá vamos a oír quejidos, vamos a oír frustraciones, vamos a vivir metas no alcanzadas, que vamos a oír de la gente. Quizá quisiera que me atendieran mejor, que me atendieran mi matrimonio, que atendieran mi vida, mire mis hijos, quizá tienen muchas expectativas, pero en la iglesia para poder exhortar. Aquí el Señor Jesús está llevándolos a una reflexión profunda y lo que muestran es su frustración, es su dolor. Los discípulos muestran su frustración, su dolor, su inseguridad y muchos sentimientos negativos. No tengo interés en defender o disculpar a las personas que reiteradamente, sin arrepentimiento, tienen falsas expectativas. Por eso decía que el Evangelio tiene que llevarnos a un cambio de pensamiento y un cambio de actitud para poder generar expectativas correctas, para que en alguna medida, igualmente que a estos discípulos, su interpretación de las cosas casi se les hace perder la más grande experiencia de todas. Interpretaron una falsa realidad, porque se fueron en función de sus propios pensamientos, no lo de que el Señor les había dicho que iba a resucitar al tercer día. Ellos tomaron sus propias expectativas, ellos tomaron sus propias decisiones y basados en una falsa realidad que casi les hace perder la oportunidad de disfrutar de una de las experiencias más maravillosas. Por eso les decía al principio que en las exhortaciones, en esta forma en que el Señor lleva la exhortación, es un trabajo constante que el cristiano, que el pastor, que todos hacemos en la obra de Dios, para que no por falsas percepciones de realidades o realidades equivocadas o expectativas equivocadas se pierdan grandes y maravillosas oportunidades que pueden existir, o en algún caso se pierdan ovejas, se pierdan ministros, se pierdan pastores, se pierdan amistades, se pierdan quizá milagros en nuestras propias vidas. La exhortación aquí continúa. Entonces Jesús les dijo: ¡ay, insensatos! Aquí ya empezó. Insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera en todas estas cosas y entrara en su gloria? Mire, ahora ya los empieza a cuestionar para hacerles memoria de la palabra. En lugar de decirle: miren, yo creo que ustedes son una partida de incrédulos, en lugar de que les dijera eso, mire, les va a la palabra, va con una postura de más enseñanza y menos creo que ustedes deben hacer esto. Si nos fijamos detenidamente en lo que está haciendo, ¿acaso no tenía que sufrir el Mesías? Jesús quería hacerlos recordar las cosas que ellos ya sabían de antemano, pero que por las circunstancias, el dolor y la confusión era probable que hubiera olvidado. Esto habla muchísimo de la preparación de Jesús para atender a estos discípulos. Y él habla con facilidad de las escrituras para poderles enseñar de una manera correcta en cualquier momento. No hay ninguna sorpresa encontrar cristianos, hermano, débiles en las bancas, en las sillas, en los privilegios, débiles en el conocimiento de la palabra, débiles en la fe, en miedos, en inseguridades, en incertidumbres. Eso no es un misterio, no es una sorpresa, es algo común en medio de las congregaciones, y es importante que llegue una de las exhortaciones
a manera de que se puedan atraer por la enseñanza de la palabra. El problema es que muchos cristianos solo les gusta lo que han aprendido o confrontar sin tener la capacidad de enseñar las Escrituras. Muchos de nosotros vemos en algunas oportunidades cómo reprenden sin enseñanza, cómo reprenden a una persona que no ha sido enseñada. No le podemos exigir algo que no ha comprendido, no le podemos decir que cambie su pensamiento sobre algo que no ha creído, no va a cambiar su actitud si no ha entendido a plenitud las cosas. Entonces, el Señor sabe qué hace para empezarlos a exhortar. Les empieza a facilitar la enseñanza para que puedan abrir su pensamiento con la palabra. Y dice la palabra en Lucas 24:27 que comenzando por Moisés, continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. Ahí se les reveló. Se les reveló y todavía no llegaban ellos a abrirse sus ojos. Había algo que todavía no lo hacían ver a él como el Cristo Jesús resucitado, sino que todavía estaban vedados. Miren, que este es uno de los trabajos de la exposición de la palabra, porque no se impone, la palabra no se impone, la palabra se expone, el evangelio se expone. Mire, por eso la iglesia es una facilitadora de la enseñanza, para exhortar, para atraer. Incluso la misma palabra eclesia dice llamar de adentro a los que están afuera. Y esa es una forma de la exhortación, es una de las exhortaciones. No imponer el pensamiento, no imponer la palabra, no imponer la percepción, sino exponer la verdad. No se puede ser un dictador, no se puede ser una persona imponente, porque él necesita reflexionar. Y aquí lo que está haciendo el Señor Jesús, exhortando a estos dos discípulos, es llevándolos a una introspección, a una reflexión profunda a la luz de la palabra, a manera que comprendieran quién era Él antes y ahora después de resucitado, porque los está llevando a una experiencia única. Es importante ver esto tan hermoso, que debemos ser expositores de la verdad y amorosos en la exposición, para evitar que se vea como una imposición o como un dictador que quiere a la fuerza que se hagan las cosas a su manera, la manera tolerante. Por eso una de las admiraciones más grandes que le tengo, entre muchas admiraciones al Señor Jesús en su ministerio terrenal, es tener la capacidad de tolerar a alguien que lo traicionaría en pocos minutos después, y tener la capacidad de sentarlo en su mesa, hermano. Eso humanamente es algo tremendo, ¿verdad? Sin embargo, ese amor tan profundo llevó y nos trajo una gran exhortación, una gran enseñanza, para poder comprender aquello de que aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mire, es importante saber que las personas que les imponen, a las personas que los obligan, van a ser personas que van a ser al final insensibles. Mire, cuando uno lee algunas cosas acerca de las actitudes negativas de las personas a las que otros individuos mandan, les imponen, los coaccionan, los controlan, tienden a ser personas emocionalmente muy pobres, muy débiles, muy insensibles a las esperanzas y aspiraciones de los propósitos que Dios tiene en sus vidas. Se hacen
muy súbditos, sin reflexión. Y esto es lo que Jesús no está haciendo con los discípulos, sino que los lleva a una reflexión profunda de las Escrituras, a maneras que tengan un conocimiento pleno de lo que Él es. Cuando vemos acá, en Lucas 24:33, después de que ellos participan de la mesa, el Señor hace como que se va a ir más lejos y ellos le dicen, no, ya es tarde, quédate con nosotros porque ya se hace noche, y se quedó ahí con ellos. Se recuerda que cuando se sentó a la mesa, tomó el pan, lo bendijo y partiéndolo se los dio a ellos. Entonces, cuando les dio el pan, fueron abiertos sus ojos y lo reconocieron. Pero Él desapareció de la presencia de ellos y se dijeron uno al otro, no ardía nuestro corazón, no estábamos nosotros sintiendo esa revelación en nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras. Mire esa exhortación tan maravillosa, y ese es un modelo de exhortación, porque el resultado de ese proceso de exhortación, en el que conoció la realidad, en el que les conoció sus pensamientos, en el que les conoció sus expectativas, en las que les reconoció su percepción de realidad de la vida en cuanto a Jesús, en la historia que ellos habían contado, cómo el Señor los exhorta y los atrae al propósito, porque después que ellos descubren que es el Señor Jesús y que se les desapareció, a esa misma hora, dice la palabra en el verso 33, que regresaron a Jerusalén y hallaron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían, es verdad que el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Mire, esa exhortación me encantó porque es una de las formas en las que de una manera tan dulce el Señor se fue metiendo, aunque en un momento determinado les dice, qué lentos, qué tardos, qué duros de corazón son para creer. Aunque les dijo eso, no lograron sacudir, estaban metidos en una realidad. El alma emocionalmente mete al ser en unas realidades, a percibir realidades equivocadas, por prejuicios, por miedos, por angustias, por falsos conceptos, puede llevar al pensamiento y a la actitud equivocada. Por eso el Señor Jesús a estos dos discípulos los lleva y los exhorta y los atrae al propósito. El apóstol Pablo, si dejamos un poquito esta exhortación de Jesús, veamos otras exhortaciones, porque como que es tendencia natural del hombre bajar, entrar con vigor y estar gozoso, con deleite en la casa del Señor y todo, pero al final como que de repente se acomoda y empieza a descender su deleite, su gozo, y esa es una de las cosas por las cuales se justifica la exhortación. La exhortación es a los que se han acomodado, a los que han perdido de vista lo que han recibido, y entonces empiezan a ser menos fructíferos. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo en 2 cartas. En la primera carta, en el capítulo 4 y en el verso 14, le hace una exhortación tremenda. No descuides el don espiritual que recibiste mediante la profecía que se pronunció acerca de ti cuando los ancianos de la iglesia te impusieron las manos. Mire qué hermoso esto. El apóstol Pablo ahora está exhortando a Timoteo. Allá vimos a Jesús exhortando de una manera linda a los 2 discípulos que iban camino a Emaús. Ahora viene el apóstol Pablo y empieza a decirle a Timoteo, no descuides, esta es una exhortación, no descuides el don espiritual que recibiste mediante la profecía que se pronunció acerca de ti cuando los ancianos de la iglesia te impusieron las manos. En su segunda carta, en el capítulo 1 y en el verso 6, le vuelve a decir, por esta razón te recuerdo,
Por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Había una imposición de los ancianos, había una imposición apostólica sobre la vida de Timoteo, por lo tanto no debía de descuidar ese don especial que había recibido del Señor por la imposición de las manos de los ancianos y por la imposición de manos del apóstol Pablo. Estas ya son otras exhortaciones en el ejercicio de la fe, en el crecimiento, en el desarrollo, que llevaron a cambios de actitudes en las personas. Esto trae consigo una serie de exhortaciones, por eso le puse a este tema en el Congreso las exhortaciones, porque exhorta al Señor Jesús, exhorta el apóstol Pablo, exhorta a Juan, exhorta a Mateo, exhorta el apóstol Pedro. Todos traen una serie de exhortaciones para que la iglesia vaya saliendo del acomodamiento, porque para eso funciona la exhortación, para que vaya saliendo de falsas percepciones, que vaya saliendo de falsas realidades, que vaya saliendo de las falsas realidades que su propio pensamiento humano lo lleva y que ahora necesita volver a la palabra. ¿Cómo sacó el Señor del acomodamiento del pensamiento a los dos discípulos? Enseñándoles la palabra acerca de Él. ¿Cómo está ahora rompiendo el acomodamiento el apóstol Pablo hacia Timoteo? Enseñándole, haciéndole memoria y recordándole lo que Dios le ha entregado en sus manos para poder hacer la obra del Señor. Estas exhortaciones son necesarias. Incluso podemos encontrar una exhortación del apóstol Pedro también allá en su primera carta, en el capítulo 4 y en el verso 10, en la versión textual, en la Biblia textual, dice: cada uno. Esa es una exhortación ya generalizada. Cada uno según el don que recibió, ministre a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y enumera las formas de ministrarlo. Sin embargo, yo veo que este es un tiempo en que la iglesia debe ser exhortada, porque como que se acomoda. Mejor virtual. Lo veo en mi teléfono, lo veo en mi iPad, lo veo en mi compu, en mi laptop. Lo veo como puedo, pero es que ir a la iglesia no puede caer en un acomodamiento y puede hacer que el acomodamiento lleve a falsas percepciones de realidad como la tenían los dos discípulos, y que la iglesia esté perdiendo por algo. El apóstol Pablo está exhortando a Timoteo, porque definitivamente quizás estaba acomodando, era aquel que fluía en la iglesia, dice: así dice el Señor, pueblo mío, y ahora está en silencio, está acomodado. Necesita una exhortación como la que el apóstol Pablo le hace a Timoteo y le dice: no descuides, no descuides. Y aquí Pedro dice: cada uno según el don que recibió, ministrelo a los otros. Que salga del acomodamiento la iglesia y que despierte, porque este es el tiempo más cercano a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Creo que estamos a las puertas de un arrebatamiento y la iglesia no debe acomodarse. Recuerda, las vírgenes todas se durmieron. Ahora nosotros tenemos que tener esa convicción, esa certeza, esa seguridad, para que, siendo exhortados por la palabra, en este congreso llevemos un pensamiento de cambio, una actitud cambiada, para que podamos revivir el don de Dios que ha puesto en nuestras vidas, a manera de que podamos ministrarlos, podamos servirlo a la iglesia. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los de Éfeso, a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 6 y en el verso 18, les dice: oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Esa es otra exhortación. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. ¡Qué tremendo! Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones
por todos los creyentes en todas partes. ¿Por qué está diciendo eso? Porque la iglesia tiende a acomodarse. Por eso son necesarias las exhortaciones, para que la iglesia se sacuda y pueda permanecer en el mismo sentir, en unidad, en comunión, y que puedan tener la capacidad de crecer hacia un mismo espíritu, y que la fluidez del Señor sea constante. Velen, oren en el espíritu en todo momento y en toda ocasión. No dice háganlo de vez en cuando. La iglesia acomodada necesita ser exhortada. La iglesia con falsas percepciones de su realidad necesita ser exhortada. Las exhortaciones deben llegar. No es regañar. La exhortación no es regañar. Yo lo exhorté, hermano. Le dije que su lugar ahí estaba en la iglesia. Y le dije que no fuera hijo del diablo, apartado. No, el Señor Jesús, con mucho amor, trató de persuadir a los discípulos y decirles, ¿qué pasó pues? Para poder interiorizar. Generalmente no se sabe exactamente qué está pasando en el corazón de cada una de las personas, pero que necesitamos interiorizar con ellos como servidores, como ministros, como líderes en la iglesia, para poder exhortar, atraerlos al propósito, hacerlos volver al camino. El apóstol Pablo exhorta a Timoteo, el apóstol Pedro exhorta a la iglesia para que se ministren los dones que se han recibido. La iglesia de Éfeso recibe esta exhortación donde dice, oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. ¿Por qué? ¿Por qué es que no se pueden hacer exhortaciones correctas? ¿Por qué es que no se percibe una realidad tal cual es? ¿Por qué es que el pensamiento divaga en función de doctrinas equivocadas? ¿Por qué es que el pensamiento del hombre, por prejuicios, sean doctrinarios, religiosos o cuales sean, puede ver en algún momento una realidad equivocada? Es una de las conclusiones que el Señor Jesús le presenta a los fariseos y a los saduceos cuando los ve reaccionar ante su ministerio y verle que están en una cuestión como a la expectativa, y ver en qué comete errores en su discurso. Sin embargo, el Señor les dice, definitivamente estos tienen una percepción equivocada, tienen realidad equivocada, tienen unas percepciones basadas en sus prejuicios religiosos, en sus doctrinas religiosas. Y Jesús les dijo, el error de ustedes, Mateo 22, 29, el error de ustedes es que no conocen las Escrituras y no conocen el poder de Dios. Y es una de las cosas sobre las cuales la iglesia tiene que exhortar, a manera de que la enseñanza, la fluidez de la palabra llegue a la congregación y que sea exhortada con esa dulce, agradable verdad que cambia el pensamiento y cambia la actitud. Por eso, otra exhortación que le hace el apóstol Pablo a Timoteo en su primera y en su segunda carta también le dice, en el capítulo 4, en el verso 13, le dice, mientras llego, entre tanto llego, o entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Esto va a ayudar a darle pensamiento de la verdad al discípulo, al hermano, a la hermana, al líder, para que pueda permanecer alerta y orando en el Espíritu en todo tiempo y que pueda disfrutar de la comunión. Le vuelve a recordar a Timoteo en esta exhortación que le hace en su segunda carta, capítulo 3, en el verso 15, y le dice, desde la niñez se te ha enseñado las Sagradas Escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación
que viene por confiar en Cristo Jesús. ¿Cuál es el sentido, el objetivo, la meta de las exhortaciones? Que puedas venir a conocer a Jesús, que vengas a conocerlo, no en la dimensión según la carne, sino en la dimensión espiritual, no la que lo conozcas según esta vida natural, sino que lo conozcas en la vida sobrenatural después de su resurrección. Eso es lo que el apóstol Pablo decía: si algo quiero saber, si algo quiero conocer, es a Jesús después de su resurrección. ¿Por qué? Porque si había poder en lo natural, en lo sobrenatural habían cosas más grandes y extraordinarias por conocer. Pero ¿dónde lo vamos a conocer? Por el momento, en las Sagradas Escrituras. Te han sido enseñadas las Sagradas Escrituras, las cuales te han dado la sabiduría, te han dado el conocimiento, te han dado el entendimiento para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. El objetivo de las exhortaciones no son más que hacerlo volver al Señor. Hacerlo volver al Señor. La exhortación no es un regaño, no es una manifestación de enojo o de molestia por los errores de los demás, no, sino que es la manifestación del amor para atraerlos al propósito. Cuando visualizamos estas cosas maravillosas, entendemos la dimensión que el Evangelio tiene, el poder de Dios para cambiar pensamientos a través de su palabra, para cambiar actitudes a través de su palabra. Es impresionante cómo el Señor cambia el estado emocional de los discípulos en camino a Emaús. Cómo en lugar de estar tristes los llena de alegría cuando se revela. Cómo cuando en lugar de quedarse acomodados ya ahí porque era noche en Emaús, los cambia en su actitud y vuelven a Jerusalén a aquella misma hora. Como, mire, por eso es importante las exhortaciones, porque transforman a la luz de la palabra, porque la exhortación con la palabra, con la verdad, va a transformar no solamente pensamientos, va a cambiar estados emocionales, va a cambiar las ideas falsas que tienen las personas acerca del Evangelio y van a tomar decisiones correctas para poder avanzar al retorno del propósito. Por eso en las exhortaciones es aproximar a la gente a la verdad, acercarla a la verdad. Las exhortaciones son una forma de poder enseñar, una manera de enseñar para que el pensamiento se abra con la verdad. Es una forma de producir confort, consolación. Es una forma también de llevar un estimulante de volver al propósito. No significa ser represivo, no significa ser indolente con las necesidades que individualmente cada quien tiene. Las exhortaciones traen a la vida de cada cristiano oportunidades, que si las exhortaciones las haces con amor y las hacemos con amor, es más fácil cambiar mentes, corazones con amor. Dios es amor. Que nuestro buen Dios los bendiga, los guarde. Solo quiero hacer una oración para sellar esta palabra ahí donde está y decirle: Padre, tú que conoces cada corazón y cada uno de los que está oyendo esta palabra, Señor, por favor, lleva tu verdad para que desaparezcan las percepciones falsas en el pensamiento de las personas, para que cambie, Señor, por tu verdad, por tu enseñanza, por tu palabra, que es viva y que es eficaz. No solamente el pensamiento, sino la actitud. Señor, enséñanos cada día a poder exhortar, a llevar las exhortaciones con amor, como Jesús lo hizo con estos discípulos camino a Emaús, que indagó su tristeza, que indagó sus emociones, que indagó sus expectativas y vio sus frustraciones, pero aún sobre eso los exhortó, enseñándolos por la palabra
y revelándose personalmente a ellos. Que igualmente a cada uno, Señor, suceda esto para que pueda tu pueblo, tus hijos, tus hijas, tus siervos, tus siervas, tener a luz cercanas y oportunas las exhortaciones. En el nombre de Jesús, que tu palabra, Señor, siempre sea esa lámpara encendida en medio de la oscuridad para cada uno, para que sean, Señor, dirigidos conforme a tu propósito, tu bondad y tu misericordia. Que la exhortación cumpla su función, que las exhortaciones cumplan sus funciones de atraer al propósito para el cual fuimos alcanzados y llamados. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde, los haga prósperos en todo y que sean felices.